Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega del Cuestionario. Ya sabéis, este programa en el que durante una hora más o menos charlamos con un personaje importante de la ciudad, alguien que tenga algo que aportar, y además vamos saltando de diferentes ámbitos. Hablamos de política, de cultura, de literatura, hablamos un poco de todo. Vamos cogiendo diferentes ámbitos y personajes importantes de la ciudad o que tengan algo importante que aportar, y yo creo que hoy también va a ser uno de esos días interesantes. El personaje es muy interesante, tiene mucho que contarnos y yo creo que también ofrecer una visión diferente de un ámbito en el que se desenvuelve muy bien, porque lleva muchísimos años dedicado a eso. Está con nosotros hoy Rafael Vázquez. En estos días le hemos visto mucho en los medios de comunicación, aunque es de Marbella, lleva mucho tiempo fuera de su Marbella natal, trabajando primero en Málaga y luego en Madrid. Es sacerdote, como ya podréis ver. Rafael, bienvenido. Muchas gracias. Un sacerdote joven, y cada vez que uno tiene, él dice sí, pero bueno, para ser sacerdote, un sacerdote en los 40, digámoslo así, es un sacerdote joven, y eso siempre genera inquietud y oportunidad de charlar de muchos asuntos. Y yo creo que también hoy aprovecharemos, y como siempre recordamos, ¿no? Este programa no solo lo hago yo, sino que también vosotros, a través de esas preguntas que nos lanzáis a través de la cámara que sale a la calle, que esta semana ha estado nuestra compañera Lourdes, micrófono en mano. Lourdes, muchas gracias. Bueno, pues veremos que eso de que sea un sacerdote joven genera cierta curiosidad, y la vida sacerdotal también genera siempre mucha inquietud, ¿no? y mucha curiosidad. Bueno, hablaremos de eso, hablaremos por supuesto también de la Virgen del Carmen. Recientemente hemos vivido un momento histórico en la ciudad con la coronación canónica. Bueno, pues Rafael fue el encargado de pregonar esa coronación canónica, también un pregón fantástico. Y luego hablaremos un poco de la trayectoria de Rafael. Él empezó en Marbella, toda esa llamada, ahora escucharemos cómo fue todo aquello, pero luego se ha decantado, quizá por sus habilidades, por su capacidad, por la parte más intelectual de la Iglesia. Y yo creo que también es una parte que quizás se conoce menos, y que, más allá del trabajo fantástico que siempre se hace en las parroquias, hay otro mundo y otra actividad dentro de la Iglesia que también tiene cierto interés. Así que de todo esto, Rafael, hablaremos, y de lo que te apetezca, porque esto, por supuesto, es para que tú hables y para que te expreses como te apetezca. Disponible para hablar de todo. Bueno, antes de nada, y como hacemos en cada programa, tenemos esa pregunta a ciegas que dejó, en este caso, la invitada de la semana anterior. Estuvo con nosotros Ana Matías, es artista, es nacida en Madrid, pero lleva en Marbella muchísimos años, creo que era en torno a 30 años en nuestra ciudad. Y atento, porque te dejó esta pregunta. ¿Crees que se puede vivir sin pasión? Pregunta que me hizo gracia en su momento. Yo sí conocía cuál era el personaje que íbamos a tener esta semana. Ella no sabía quién era. Hablábamos de pasión dentro, en este caso, del mundo del arte, de la creación. Ella hablaba de que, lógicamente no podía hacer nada sin pasión, sin sentir ese impulso. Y me hizo gracia que te dejara esa pregunta. Así que, ¿dónde encaja la pasión en la vida de un sacerdote? Pues en todo lo que hace. Es decir, ¿por qué? Bueno, nosotros hablamos también de la pasión de Cristo, y no tiene nada de raro de hablar de la pasión, ¿verdad? Lo que pasa es que yo distingo, y a mí me vas a permitir que porque el lenguaje me gusta mucho y las palabras, pero depende de lo que entendamos por pasión. Es decir, si vivir con pasión es vivir en el puro emotivismo, eso descentra mucho, porque las emociones son muy cambiantes. La pasión es cuando uno descubre que tiene un centro, un motivo para vivir, y es capaz de enfocar entendimiento, corazón, voluntad hacia ese fin. O sea, que más que un impulso, prefieres entender la pasión como el motor, ¿no? Lo que te mueve, ¿no? Porque si no, si fuera por emociones, seríamos gente que va siempre como al vaivén. Entonces, si siento, existo, pues no, tampoco es solo si pienso, luego existo. Pero sí, si tengo un centro que es el que me motiva, el que me hace despertarme por la mañana cada día con ilusión, el que me parece que cada día es estrenar algo nuevo, vivo con absoluta pasión. Y estamos en un momento, Rafael, en el que la sociedad, el mundo actual del siglo XXI, tira mucho por las emociones, por las pasiones, por el ahora ya y algo rápido e intenso. Esto choca mucho con el ritmo muchas veces también de la Iglesia, ¿no? Claro,
Bueno, y no solo con el de la Iglesia, sino con el de muchas instituciones, porque esto que hemos llamado posmodernidad, que ha caído dentro de lo que entra pues las emociones, la visión fragmentaria de la vida, el relativismo, donde no hay valores absolutos y tal, pues choca mucho incluso para sostener a una sociedad. Cuando no hay fidelidad a unos valores, pues vamos al vaivén de lo que me venga bien en cada momento y donde no hay unos valores objetivos, pues todo es subjetivo, pero además todo es impuesto desde la subjetividad. Eso es muy peligroso, porque ¿qué es la vida? Y cada uno pues tiene una idea de lo que es la vida, o qué es la verdad, o qué es el amor, o qué es la fidelidad, que son valores esenciales para la constitución de una persona y también para el engranaje social, pues nos lleva a serios problemas, porque choca con el mismo derecho civil, también el derecho canónico, choca con leyes, choca con autoridad, con sistemas, formas de entender la familia, y es un poco lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Un poco de pérdida, gente joven que no sabe muy bien hacia dónde va, que experimenta depresión, que vive el drama incluso del deseo de suicidio, cosas que en un joven es algo como impensable, ¿no? Es pura contradicción, como un joven puede estar planteándose que su vida no tiene sentido cuando es el momento pues, de las ilusiones, de los proyectos, de soñar, de crecer. Esto es síntoma de que algo no funciona muy bien. Ya lo estáis comprobando, Rafael es un intelectual, le gusta mucho, sí, es el perfil que, yo creo, ¿no? Personalmente, que es el perfil que tienes. Hablaremos de muchas de estas cosas, pero vamos a ir un poquito a los orígenes, vamos a conocerte un poquito más. ¿Dónde arranca todo esto, Rafael? ¿Dónde viene tu llamada, tu despertar? ¿De dónde viene todo? Pues mira, a mí me gustaría decirte, este fue el momento, pero no. No ha sido así. Porque la vida no es así. Es decir, hay una continuidad de momentos. Yo recuerdo que cuando éramos seminaristas íbamos al instituto y siempre te preguntaban los jóvenes aquello de, bueno, ¿y cómo te llamó el Señor? Y yo me inventaba siempre una historia. Yo decía, pues yo estaba una noche durmiendo y entonces un ángel vino a los pies de mi cama y me tocó el pie y me despertó y me dijo, tienes que ser cura. Y ellos se quedaban así con la boca abierta y digo, ¿esto lo creéis? Pues no es así, ¿eh? La vida es mucho más ordinaria. Yo he sido un muchacho de verdad que creyente, desde que era pequeño y yo hice la primera comunión, que fue en la parroquia de la Divina Pastora. Después de aquello yo continuaba yendo a misa, aunque mis padres nunca me dijeron ve a misa, pero salía de mí el ir. Los domingos que nosotros solíamos ir al campo, que lo llamamos, íbamos a Nahuele a pasar el día de campo, pues yo antes de ir al campo ya me iba a la misa, continuaba yendo. Cuando mis padres decían, ¿qué haces a las 8:30 de la mañana en misa un domingo? Pues yo me levantaba porque sentía esa necesidad. Estaba entonces don Francisco. O sea, que no era una casa excesivamente católica o practicante, ¿no? Es decir, que no te impulsaban. Mis padres no eran de ir a misa todos los domingos, sí personas creyentes, bueno, con una fe sencilla, la que se vive habitualmente. Ellos después han hecho también su proceso y su cambio. Hoy en día pues van todos los domingos a misa, etcétera, pero no era el ambiente que se vivía en mi casa, sí un ambiente religioso. Eso tú ibas porque te sentías a gusto allí, ¿no? Yo después entré en grupos de jóvenes, ya fue en la parroquia del Calvario. Yo sentía una necesidad de que la vida tenía sentido si la dabas. Y tuve experiencias de donación. Yo recuerdo con 13, 14 años, pues ir a la asociación Horizonte, que hoy sigue aquí en Marbella, vinculada a Proyecto Hombre, ayudando a personas a salir de la droga. Isabel García Bardón, que creo que ha estado aquí también en el programa, ¿verdad? Pues había un programa de prevención en la barriada de Las Albarizas. Yo recuerdo pues de ir allí todos los viernes a dar clases de apoyo escolar, clases de teatro con chavales, y yo entendía que eso le daba sentido a la vida, el darlo, el darse y tal. Y poco a poco fui descubriendo que mi vida iba por ahí, que yo necesitaba una entrega, pero especial, total. Y esto acompañado por la fe, pues es el momento en el que descubro esa vocación. Después unas convivencias en el seminario menor, hasta que llega un momento en que me planteo, bueno, pues toca decidir qué vas a hacer con tu vida. Y yo quería ser periodista, así que incluso hice la prescripción en la universidad para entrar en periodismo.
Bueno, pues en ese mismo verano yo sí sentía una inquietud grande, decir, y una cierta, bueno, un desasosiego interior en decir, periodismo, pero ¿y si? O sea, ya te barruntaba Sí, la idea de meterte en el seminario es. y no llegabas a dar el paso. Así es. ¿Y El por qué paso decidiste? definitivo fue el Liverpool. Yo estaba aquel verano haciendo una experiencia de esto de aprender inglés y tal, y entonces un día, pues me acuerdo yendo hacia la catedral en el autobús estos de 2 plantas que hay allí, y yo dije, venga, voy a entrar en el seminario y que pase lo que pase. Después ya decidiré Y que si sea lo que voy o Dios no. quiera, claro. Pues empecé a entrar en un momento de paz y de paz interior que se ha mantenido hasta hoy. Y dijiste, pues, Digo, pues cuando esto- tomaste la decisión, esto es lo sentiste el que era la Señor- correcta, ¿no? Eso es lo que el Señor quiere, ya está. No hay más, no hay más apariciones de ángeles ni nada de esto, lo siento. No había purpurina, pero era algo que sentía Claro. desde hace mucho tiempo dentro y bueno, hasta que tomó esa decisión. Vamos a empezar a escuchar algunas de esas preguntas, de dudas, cuestiones que en la calle nos han formulado los viandantes. En algunos casos son preguntas, en otros son simplemente reflexiones, pero que darán, por supuesto, también lugar a que nuestro invitado, bueno, pues conteste, se explaye. Tenemos 6, escucharemos todas, pero el orden ya lo eliges tú, Rafael. Pues el 1, vamos Pues a venga, empezar empezamos por ahí. el 1. ¿Por qué se ha metido en esa vocación que le llama la atención? Pero un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Efectivamente. ¿Te llamaba la atención, ya que usa esa expresión A en mí esta lo que ciudadana? era la vida del cura, es decir, yo tenía referentes de los grandes sacerdotes que ha habido aquí en Marbella. Yo recuerdo a don Juan Anaya, recuerdo a don Francisco Chamendi, a don José Lebrón, que han sido grandes referentes de gente sencilla que ha sabido acompañar desde el silencio, la discreción. A mí eso me gustaba, pero no tenía un modelo de sacerdote de decir yo quiero ser esto, quiero ser misionero, quiero ser el de esto. No, sí quería descubrir y creo que eso al final ha sido lo que en mi vida, al no estar tan marcada por un estilo de sacerdote en concreto, pues me ha llevado a estar muy abierto a lo que el Señor ha querido en todo momento. Tampoco deseaba yo dedicarme al estudio. Yo me imaginaba pues siendo párroco en un pueblo y bueno, pues lo que hace cualquier sacerdote, más o menos. En el seminario lo hiciste en Málaga, En estudiaste Málaga, aquí eso en Málaga y repasando un poco los logros y los cargos que tiene Rafael, para que sepáis un poco más o menos qué es lo que hace. Eres doctor en Teología Dogmática por la Universidad Gregoriana de Roma, delegado de Ecumenismo en Málaga y luego ya pasaste, ¿no?, a la Conferencia Episcopal, también como delegado de Ecumenismo. Estás en la Comisión de Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal. También. Ahora nos explicarás qué es eso. Vale. Y en la Comisión de Relaciones Interconfesionales, como hemos dicho también, algo importante. Y también estás en el San Pablo, ¿no? Estás también Sí, en el Centro de Teología. Eres aquí de Málaga. vicedirector. Oye, ¿cómo llegas, después, supongo, de todo ese proceso de aprendizaje, de toda la formación, cómo llegas a encauzarte en toda esta parte de estudio, de enseñanza también, por supuesto? ¿Cómo te encaminas ahí? Pues mi primera experiencia como sacerdote fue en Ronda, la parroquia de San Cristóbal. Allí y después también unos pueblecitos de la serranía preciosos, Atajate, Benadalid. Allí estaba con un sacerdote mayor que llevaba 30 años en la parroquia, con don Alonso, todavía vive y además con mucha energía. Y después de estar 3 años allí con él, don Antonio Dorado, el anterior obispo, pues me dijo, ha llegado el momento de hacer lo que teníamos pensado para ti, que es que te vayas a estudiar. ¿Tú estás dispuesto? Y yo le dije pues lo mismo que suelo decir muchas veces, porque hay una cosa que siempre me dicen, que no sé decir que no, pero es que en el momento de la ordenación hay un momento en el que el obispo te coge las manos y te dice, ¿prestas obediencia a mí y a mis sucesores? Y yo le dije, yo le presté obediencia a usted. Si la Iglesia me necesita allí y yo puedo aportar algo, cuente conmigo. Entonces fue cuando me envió a Roma. Así allí estuve 2 años, hice la licenciatura, después en un principio yo iba solo para hacer la licenciatura en teología, después don Antonio me dice, ¿tú estás a gusto en Roma? Le digo, hombre, yo estoy a gusto en Roma, en Málaga, donde usted me mande. Y dice, pues nos hace falta que continúes haciendo el doctorado. Pues continué haciendo el doctorado y es verdad que toda la experiencia de Roma ha sido una experiencia muy bonita que te configura porque ya como que hay una dedicación hacia el estudio, hacia los libros y tal, pero por otro lado, sin perder nunca de vista
pues hacia quién va dedicado ese estudio, ¿no? Porque Claro, pero esta es una parte muy desconocida de la vida sacerdotal y de la actividad de la Iglesia, ¿no? Esa parte, pues la más intelectual, la de desarrollo teológico también, claro, porque cada cambio, cada evolución, ahora hablaremos también de eso que hay en la Iglesia, bueno, pues hay detrás un estudio y lógicamente tiene que hacerlo alguien, ¿no? Así es decir, no hay una pastoral sin un trasfondo teológico, ni una teología que no tenga en vista una pastoral, porque yo desde mi mesa de estudio estoy sirviendo también al pueblo de Dios, es decir, yo le doy clases a sacerdotes y a seminaristas, con lo cual yo estoy alimentando intelectualmente también a esos que van a ser futuros pastores. Y a partir de ahí le estoy transmitiendo una serie de principios que son los de la Iglesia, que no son míos, para que puedan pastorear al pueblo de Dios, con lo cual, aunque mi tarea sea más escondida y sea más desde el despacho, sea más desde los libros, o sea, no quiere decir que yo no esté ejerciendo un ministerio pastoral. Lo que pasa es que hoy en día también como que se ha devaluado un poco todo el tema del estudio y a mí eso me fastidia mucho porque yo creo que cuando no hay cabeza es muy difícil que después haya un compromiso serio y que después haya pues aciertos en la praxis. Y esto es peligroso, cuando no hay razones, al final hay imposiciones. Y eso es lo que estamos viendo muchas veces. Vamos a continuar escuchando algunas de esas preguntas que llegan desde la calle. Hemos escuchado ya la pregunta número 1. Vamos a continuar con la que quieras, Rafael. Venga, vamos a seguir con los impares. Vamos al 3. Vamos al 3. ¿A dónde va el dinero que dan? Por ejemplo, que lo especificaran un poco más. Esta es una de las preguntas del millón, el dinero. Supongo que se referirá a este hombre a pues, todas las aportaciones que hacemos en mayor o menor medida hacia la Iglesia. ¿Dónde va ese dinero, ¿no?, que se le da a la Iglesia? Sí. Este hombre se ve que no se ha enterado muy bien. Bueno, está bien porque son esas preguntas que siempre están ahí, que a veces ya suenan un poco demagógicas, pero que no está mal volverlas a explicar porque estamos precisamente en un ejercicio de transparencia y en la Iglesia, y debería ser también extensible a todas las instituciones. Bueno, entonces, donde la Iglesia no acapara dinero por acaparar, sino para invertir, e invertir en sus fines. Entonces, hoy en día te puedes meter en la página de la Conferencia Episcopal, mirar el famoso 07 y tienes ahí detallado a dónde va cada céntimo que la Iglesia recibe, gracias a Dios. Esto no se ha visto siempre a lo largo de la historia. La Iglesia tiene también que gestionar un patrimonio que no es suyo, sino que ha heredado. Hay mucha gente que se sigue planteando todavía la cuestión del Vaticano, de las obras de arte, de los museos vaticanos. Mira, esto es patrimonio de la humanidad. Nosotros no tenemos derecho a vender algo que no es mío. Pero mira, si todavía me apuras, vamos a lo más concreto, porque a veces nos vamos al Vaticano, pues ahora que hemos coronado a la Virgen, ¿verdad?, y se le ha hecho una corona. ¿Quién es el párroco para vender una corona donde hay gente que ha donado por el cariño a la Virgen, porque tenía una pulserita dorada y tal, y la ha querido fundir para que la llevase la Virgen? ¿Quién soy yo para vender eso? Si eso no me pertenece. Entonces es muy complejo. Ahora, igual que la Iglesia, pues tiene que mantener ese patrimonio que está al servicio de la humanidad, porque el arte también es un bien de la humanidad y que hay que cultivar, pues no pierde nunca de vista las necesidades básicas de los demás, la promoción de la persona, atender a los más pobres, pero al mismo tiempo también tiene que cumplir con su fin de evangelización, catequesis, formación, escuelas, sostenimiento de hospitales. Pues ahí está toda la labor social que hace la Iglesia. Costosísima, y quien tenga un poquito de interés que simplemente lea el balance anual de Cáritas, claro. Y es realmente espectacular el servicio que hace, por ejemplo, Cáritas, una de las instituciones. Medios, pues no con grandes medios, y después con un capital humano impresionante que no llega a cobrar nunca lo que cualquier otra persona en circunstancias similares llegarán a cobrar, porque vivimos para tener lo que necesitamos para vivir, pero no para enriquecernos. Esto no quiere decir
que todos seamos santos, que seamos perfectos, que no haya gente que meta la mano, que no haya gente que... Claro, porque donde está la persona, pues está todo el bien que puede hacer la persona, que es maravilloso, o todo el mal. Lo hemos visto ahora estos días con las inundaciones, igual que ha habido pues solidaridad extrema y tal, ha habido quien ha estado saqueando supermercados. Pues mire, es que la humanidad es así. Por cierto, un apunte, no todos los sacerdotes, los sacerdotes no tienen voto de pobreza. Bueno, tenemos, claro. tenemos el de celibato, que viene entendido... Sí, obediencia tenéis, ¿no? Nosotros no hacemos votos, los votos son de religiosos, porque la diferencia entre los votos y lo que hace el sacerdote es que los votos son temporales y después pasan a ser permanentes, ¿eh? Entonces, un religioso antes de tener los votos permanentes lo va haciendo temporal. Puede hacer un voto de obediencia, de pobreza y de castidad durante un año, pero al año decir no quiero seguir haciendo votos y vuelves a tu vida normal. El sacerdote, una vez que se ordena, ya es una entrega total. Y en el término ese de celibato, que solo lo hemos entendido desde lo sexual, pues es donde está integrado pues todo lo que es el vivir la pobreza, porque es configurarte con Cristo, pero con Cristo pobre, es configurarte con Cristo que vive entregado al reino, y ahí pues que tu corazón sea indiviso y que esté dedicado solamente a la evangelización, y Cristo que escucha al Padre y es obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y ahí es donde se integra también nuestra obediencia. O sea, vida sencilla. Claro, con los medios necesarios para poder vivir, es decir, ¿tienes un coche? Pues claro que tengo un coche. ¿Tengo que tener un Mercedes? Pues mire, no, porque lo que necesito es un utilitario para moverme. ¿Tengo que ir en burra? Pues tampoco, ¿eh? Los tiempos han cambiado. ¿Necesito un móvil? Sí. ¿Necesito el último móvil que ha sacado de la determinada marca? Yo no sé, pues probablemente no. Que los medios son para usarlos, no para que se conviertan en fines. Pero Rafael, ¿no me has dicho cómo se tomaron en casa la noticia de que querías ser cura? Igual que se dice, mamá, quiero ser artista, no sé si hubo un día en el que Pues sentaste a la familia y decirles, sí, quiero ser cura, sacerdote o dedicarme a esto. No tuve el valor de hacerlo solo, entonces me busqué a un sacerdote que me estaba acompañando, entonces le digo, yo me voy al seminario en septiembre, era agosto creo. Tú ya te habías apuntado, ya te habías inscrito y todo, sí, sin porque decírselo. ya me conocían, sí. Y entonces yo le dije, yo solo no se lo digo, te vienes tú conmigo. Y entonces le hice pasar al pobre el apuro, que ahora yo pensando le digo, si a mí me pidieran eso, igual le decía que no, porque qué mal rato. Entonces pues yo fui allí con este sacerdote, Antonio Aguilera, que ha sido uno de los que ha estado haciendo el triduo de la Virgen del Carmen, y le planteé, mamá, que yo me voy a ir al seminario. Bueno, pues no se lo tomaron bien, porque... Yo vengo de una familia, mi madre son 8 hermanos, bueno, podrían haber sido muchos más, pero ya sabes que antes fallecían muchos más. Y bueno, mi padre tiene también un hermano, pero ninguno de mis primos, mi madre es la mayor de los hermanos, ninguno de ellos pues había llegado a estudios universitarios. Son gente muy trabajadora, gente muy buena, pero nunca... Entonces mi madre tenía el sueño de que... O sea, el que iba a estudiar una carrera era su hijo, Rafael, claro. Tal. Y ella siempre me decía, y con buen criterio, yo hoy la entiendo, estudia primero una carrera y después haz lo que quieras. Tú asegúrate el futuro y después haz lo que quieras. Pero yo decía, no, mamá, vamos a hacerlo al revés. Yo me voy a ir al seminario y si veo que esto no es lo mío, yo me pongo a estudiar una carrera, pero no puedo seguir con esta inquietud. Entonces, pues se lo tomaron mal. Y recuerdo que siempre que llegaba a casa después, en el tiempo que nos daban, pues para poder ir a visitar a la familia. Las vacaciones. Sí, siempre me decía, si estás mal, tú vuelve, que tu cama está aquí. Y todo eso. A mí eso me ayudaba mucho, porque yo no me veía presionado a estar en el seminario, lo vivía con mucha libertad. Yo sabía que si aquello no funcionaba, o no era lo mío, no tenía que sentirme forzado ni rechazado por ¿Y en ese tiempo del seminario se fue reafirmando tu decisión? Así ¿Te sentiste a gusto o tuviste en algún momento pensamiento de decir, no, esto no es lo mío? Mira, he tenido dificultades porque todo proceso de formativo y de madurez requiere también un proceso de sufrimiento, de enfrentarte a tus debilidades, a tu fragilidad, de esto que se dice ahora y que es tan bonito de acoger tu vulnerabilidad, ¿no? Y abrazarla. Pues a mí eso me parece precioso, porque al final uno tiene que convivir hasta con sus fragilidades, ¿no? Bueno, pues enfrentarte a tu vida, purificar motivaciones, que para eso existe el seminario, decir, yo porque estoy aquí, estoy huyendo de algo, realmente aquí hay algo interesante. Y todo eso lo pasé.
Fue casi una catarsis terapéutica. Así es. El seminario es... De hecho, fíjate, yo llegaba, después de estar en el seminario un tiempo y tal, a volverme a encontrar con mis amigos y yo veía que en mí se había producido una madurez, no es que me sintiese superior a ellos para nada en absoluto, pero sí que en mí había habido una serie de cuestiones que había afrontado y que ellos todavía no habían afrontado. ¿Tus amigos cómo lo tomaron? Esto de que iba a Pues ser su amigo cura. sí, siempre me apoyaron. Bueno, hubo alguno que dijo aquello de, bueno, si a ti te hace feliz, digo, bueno, no es... Pues porque al final eso, si a ti te hace feliz, pues coge y vete, ¿no? Pues como el que se quiere ir a escalar una montaña, no, hombre. Es otro planteamiento. No es eso. Sí, pero después ha sido algo muy bonito, ¿eh? Porque yo siempre me he sentido muy valorado, querido, y mi familia también hizo después su proceso. Mi madre sobre todo temía el que perdía un hijo, ¿no? Claro. Pero se ha dado cuenta de que realmente el que está siempre... pues soy yo, porque al final los otros tienen su familia, Claro. tienen sus cosas, es lo normal, y a veces pues uno está más libre o es capaz de encajar ahí algo y acompaña, en fin. Vamos a escuchar otra de las preguntitas que llegan desde la calle para que vayamos repartiéndolas en los dos bloques que tiene el programa, la que tú decidas. Venga, vamos al otro impar, al quinto. Al 5, venga. ¿Por qué un sacerdote joven se mete a esa vida? ¿Por qué se mete a esa vida? Claro, Pues, esta eso es lo que pregunta, decían claro, mis pero amigos. ¿cómo te metes en esa Pues vida, si a ti no? te gusta y te hace feliz allá, pero yo eso ni mirarlo, ¿verdad? Pues mira... Es que desde fuera, la vida de un sacerdote, cualquiera seguro, de todos estos ciudadanos o cualquiera que preguntáramos aquí en el equipo, pensaríamos o te diríamos en petit comité, claro, es que ser sacerdote, que está muy bien, que haces una labor magnífica, pero claro, renuncias a tantas cosas que yo no sería capaz. Chico, O nos da pero esa sensación a nosotros. Yo te puedo decir que yo he visto la vida de mi hermana sin hijos y con 2 hijas que tiene ahora, y yo te digo que a mí me parece que ella ha renunciado a mucho más que yo. Te lo digo Sí, de verdad. sí, 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 No sí. estoy... Es decir, el tener un hijo o una hija de la que tú no puedes hacer un descanso de un mes, sino que eres madre para siempre y las 24/7 que se llama ahora y todo esto, y que tú ya dejas de pensar en ti para pensar por el otro, y de que tú te desvives y si el otro le roza el aire, a ti te duele el alma y todo. Uy, es que eso es una vida de entrega y de sacrificio, pero la vida es eso. Y el que la quiera entender de otra manera no va a ser nunca feliz. Entonces, pues esto es una vida de entrega y de sacrificio y una persona joven que descubre pues cómo la gente también necesita a Dios en su vida y que tú puedes aportarle eso, que después te vas encontrando con gente que viene muy machacada de la vida y que encuentra en Dios su refugio y su consuelo, o que viene que no se ha confesado nunca y viene con unas cargas impresionantes y después de hablar contigo y tú hacer la oración en nombre del Señor y perdonar en nombre del Señor o en tu nombre, ves cómo esa persona se ha liberado y se va con una cara totalmente transformada, te va confirmando cada vez más en que esta vocación tiene mucho sentido hoy en día. Ya que has hablado de la familia, Rafael, ¿por qué los sacerdotes no pueden tener familia? ¿Por qué no pueden tener una esposa? ¿Por qué no pueden tener...? ¿Por qué? Bien, yo ahora te voy a hacer una distinción, porque dentro de la Iglesia Católica nosotros pertenecemos al rito latino, pero yo he estado este verano en la India, donde están los sacerdotes siro-malabares católicos, o estuve también, conozco a sacerdotes caldeos que están en Irak, también católicos, que pueden casarse. Es un estilo de sacerdocio muy distinto al nuestro. En la Iglesia Latina se optó porque el sacerdote viviera el celibato pues, de una entrega total a su misión, de tal forma que tuviera la disponibilidad de estar siempre entregado a los demás y la movilidad y la libertad para el traslado en cualquier momento. Con una familia esto es más complicado. No quiere decir que no haya personas también que por su trabajo se van moviendo, pero no es lo ideal y al final lo va sufriendo la familia. Entonces, principalmente porque uno pues acoge que lo que le mueve y lo único que le mueve pues es su misión. Igual que a Cristo lo movió exclusivamente la misión.
Ya te digo, hay otros sacerdotes que compaginan esto con la vida familiar, pero su estilo de vida es otro, muy distinto. Sois mucho más libres, entre comillas, Claro. a la hora de, bueno, pues que os encomienden una tarea u otra, porque os mueven. Eso es. Os mueven y mucho. Mira, fíjate ahora que me encuentro también con pastores de la iglesia evangélica, de luteranos, tal. Me acuerdo el otro día que íbamos a poner una reunión y entonces él lo primero que hizo fue coger el teléfono y dice, espérate que le pregunte a mi mujer porque no sé si se queda con los niños o no. Se pone, es que te envidio porque tú puedes quedar cuando te da la gana y yo tengo que pedir permiso, ¿no? Digo, Todo tiene bueno, sus ventajas eso y sus desventajas. En el celibato vemos otro de las grandes barreras. Seguro que si a más de una... Hay muchas personas en la iglesia con mucha fe, muy volcadas, y yo conozco mucha gente que eso quizá es una de las grandes barreras que ponemos a la vida sacerdotal. ¿Se podría ser un sacerdote bueno, sacerdote eficaz, sin el celibato? Los conozco, ya te digo, y también católicos, con los que puedo concelebrar la Eucaristía. Pero para mí el problema no es el celibato, para mí el problema es la fidelidad, porque esto también se da en los matrimonios hoy. Es decir, no quiero casarme, no quiero comprometerme de por vida con una persona. Para mí el gran problema es el comprometerte con alguien para siempre. Ese es el problema. Por eso no funcionan matrimonios, por eso no funcionan familias, porque hemos entendido... bueno, pues vuelvo al principio de la entrevista, ¿verdad? Si todos son los sentimientos, en algún momento dejas de sentir cosas especiales por la persona que tienes al lado. Pero el amor no es un sentimiento, es buscar el bien de la persona por encima del tuyo. Y es el compromiso por buscar su bien para siempre. Y es la garantía de que esa persona pueda vivir con la confianza de que tú vas a estar ahí siempre. Y recíproco, porque si no el juego no funciona, ¿verdad? Eso lo necesitamos. En todo esto, al principio también hemos hablado un poquito de la evolución. En todo esto la Iglesia está evolucionando. Parece que la Iglesia no evoluciona y no sé si alguna de las preguntas lo dice, no recuerdo bien, pero es verdad que es una de las críticas que hay en la calle, que la Iglesia está anclada en el pasado, está anticuada. Esto yo lo escucho muchísimo, pero personalmente no creo que sea tan real. Hay una evolución, aunque a lo mejor no al ritmo, ¿no?, que desearía todo el mundo. Vale, yo en eso, y vuelvo a hacer otra reflexión, es decir, a mí la idea de progreso me asusta un poco también, ¿no? Porque, ¿qué es el progreso? El progreso es que nosotros aquí en Europa o en lo que llamamos primer mundo, porque fíjate qué absurdos somos de hablar de primer, segundo, tercer mundo, nos sobre comida, tengamos todas las comodidades habidas y por haber, nos estemos planteando desde principios de año donde nos vamos a ir de vacaciones y que haya gente que no tiene lo necesario para vivir, ¿eso es progreso en el mundo? Pues yo lo cuestiono. Entonces, ¿tenemos que ir al ritmo del mundo? Pues habrá cosas que sí, porque lo que no podemos quedarnos es en un lenguaje que el mundo no entienda. Porque Cristo se hizo humano y habló en el lenguaje de los hombres, y esto se tiene que seguir manteniendo. Ahora, ¿por dónde va nuestra sociedad es por dónde tiene que ir la Iglesia? La Iglesia tiene que ir por donde vaya el Evangelio. Y siendo más fiel al Evangelio, conectará más con todo lo humano. Y probablemente ayudará más al ser humano a ser más humano. Porque yo no creo en estas ideas de progreso que nos plantean, donde no se respeta la familia, donde no se respeta el valor de la vida, donde no se respeta la dignidad de las personas, donde todos no tienen las mismas oportunidades. Esto es el progreso. Yo ese progreso no lo quiero, para eso prefiero ser un anticuado de la Iglesia, si te digo la verdad. O sea que eres conservador. Por poner una la etiqueta, Iglesia es ¿no? conservadora, porque bueno, tiene no toda la Iglesia, Sí, Rafael, ahí, es decir, ¿qué es conservador y qué es no soy conservador? Yo conservo el Evangelio, claro que sí. Eso no lo puedo perder, no lo puedo vender a precio de nada. Ahora, que tengo que estar con la gente, que tengo que saber acompañarlos, que no me tiene que escandalizar absolutamente nada de lo que ocurre en este mundo, por supuesto que sí. Y que tengo que estar con los más pobres. ¿Eso es ser progre? Pues yo también soy muy progre, entonces. ¿Me explico? Es que el lenguaje
Eso es querer meter dentro de la Iglesia un lenguaje al que ahora nos hemos acostumbrado desgraciadamente, que es este de los antagonismos, de las polarizaciones, donde si eres de derecha no puedes tener amigos de izquierda, si eres de izquierda no puedes tener de derecha, pero vamos a ver que la realidad está más allá de estas formas de querer encapsular la vida. Es que la realidad es mucho más amplia, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos enseguida. Quedaos reflexionando con todo esto que ha dicho Rafael. Ya la vuelta más, que tenemos todavía mucho que tratar con nuestro invitado. No os mováis. Seguimos charlando en nuestro cuestionario hoy con Rafael Vázquez, hablando un poquito de su trayectoria como sacerdote, de sus vivencias, de bueno, pues todas esas reflexiones que a lo largo también de todo este tiempo ha realizado. 20 años desde que empezó su vida sacerdotal, fue en 2004, un 11 de septiembre, una fecha que, bueno, pues él no olvidarlo lógicamente, pero que supongo que sería también muy, muy importante. Pues sí, porque además el 11 de septiembre para mí, antes de las Torres Gemelas, el famoso atentado, ya era importante porque fue la fecha en la que falleció mi abuela, cuando yo tenía 5 años, a la que yo le he tenido siempre un gran cariño y su recuerdo ha estado muy vivo siempre en mí. Después, gracias a Dios, mi otra abuela pues falleció ya después de pandemia y tal, pero el 11 de septiembre siempre estaba marcado por eso. Y después ya pues por las Torres Gemelas. Entonces el hecho de que coincidiera el 11 de septiembre para mí fue tenerla también muy presente el día de mi ordenación. Fue algo muy bonito, sí. Oye, ¿recuerdas tu primer gran momento como sacerdote? ¿Fue ese día o...? Bueno, han sido muchos, pero... recuerdo un recuerdo bonito, un recuerdo... Mira, recuerdo la primera misa, tanto aquí en la parroquia del Calvario, con toda la gente con la que yo había vivido, todos los ¿Tu primera amigos. misa fue aquí? Sí, exactamente. Qué bueno. El 19 de septiembre, justo a la semana siguiente. Pero antes, en aquella semana, pues claro, había pasado una semana desde la ordenación, yo tenía que seguir celebrando misa, ya me había ordenado sacerdote. La primera misa real fue en el convento de las franciscanas de Ronda, donde yo estaba ya, y estábamos 4 personas, las monjitas detrás de la reja y el altar allí pegado a la reja. Y fue algo tan bonito y que recuerdo con tanto cariño, donde me emocioné muchísimo en ese momento. Oye, las primeras misas supongo, Rafael, que dará también un poco de gusanillo, ¿no? Como cuando un artista se pone en un escenario, es decir, un poco de ese miedo escénico al principio, luego ya lógicamente vais cogiendo tablas, ¿no? Pero tiene que imponer un poco. Sí, yo de hecho, o sea, me costaba rezar porque uno está acostumbrado pues a rezar desde su banco, de esto, tal, pero de pronto que tengas un montón de gente que te está mirando, pues a mí me costaba concentrarme. Y me acuerdo la primera vez que siendo diácono, que ya iba a leer el Evangelio, yo estaba sentado al lado del sacerdote y tenía que ir hasta Lambón para leer el Evangelio y yo decía, no soy capaz de llegar, no soy capaz de llegar. Me tropiezo. Era una cosa, veía el Lambón como a kilómetros cuando era una cosa que estaba a 5 pasos, pero aquellos 5 pasos... ¿Entrenáis eso en el seminario? ¿Se entrena la Eucaristía, no sé? Bueno, se te ayuda, claro, las dotes de oratoria, no sé. Sí, evidentemente así. Tenemos asignatura de homilética, después de liturgia, entonces todo esto también, ¿no? Y después pues ya pues, lo propio de cada uno, sí, ¿no? Sí. Porque cada uno al final vive también y se expresa de una forma o sus gestos son de una manera, son de otra, bueno, ya eso es. Sí, vas cogiendo también un poco tu estilo, ¿no? Como sacerdote. Vamos a seguir escuchando preguntas que nos llegan desde la calle. Hemos escuchado la 1, la 3 y la 5, los impares. Ahora vamos a los pares. Vamos a los pares, ¿no? Pero vamos a empezar por el final, por el 6. Venga, con la número 6. ¿Qué sacrificio lleva ese sacerdote? La palabra sacrificio ya ha salido. De mano de esta joven. Porque vuelvo, a mí me encanta la palabra sacrificio. Y hoy día es una palabra que horroriza. Horroriza. Y sobre todo a la gente joven, a la nueva generación, a la que se le llama de cristal, le horroriza eso. Si no hubiera sido por el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿qué sería de nosotros? Sacrificarse es la entrega por amor y la negación de uno mismo por amor a otro. Entonces, es ser capaz de cambiar tu centro. Esto es un giro copernicano, porque pensábamos que el mundo, que el centro del universo era la Tierra y de pronto nos damos cuenta que es el Sol.
Pues yo creo que todos necesitamos también ese giro copernicano en nuestra vida, ¿no? Darte cuenta de que tú no eres el centro del universo y que hay otros y otro, en este caso Dios, que se convierte en tu centro y empiezas a girar en su órbita. Entonces ya es otra forma de entender la vida. Si no, pues vivimos en una eterna adolescencia, porque el adolescente, adolecer viene de sufrir en ese proceso, es el que produce el cambio de ser un niño donde él es el centro y es el centro de atenciones, a ser un adulto y lo que caracteriza al adulto es que él deja de ser el centro para tener obligaciones, para tener deberes, para dedicarse a los demás. Hemos vivido unas décadas, por lo menos en España, ¿no? Unas décadas en las que la Iglesia estaba muy presente en el día a día de la gente, estaba muy presente la fe, la creencia, los dogmas, estaban muy presentes y bueno, pues la evolución de la sociedad ha hecho que toda esa presencia se haya ido pues quitando de muchos ámbitos, pues del ámbito de la política, del ámbito... Ahora la Iglesia, la fe y las creencias pertenecen a una esfera más privada, se ha ido retirando de la sociedad, pero ese hueco lo han ocupado otras pseudocreencias, pseudofés, que a mí me llaman mucho la atención. A mí ahora mismo todo esto de muchas veces el mindfulness, las meditaciones, los encuentros transpersonales, hay un montón de pseudociencias, pseudoterapias, podemos llamarlo de mil maneras, que han ocupado una parte que tenía antes la Iglesia. Sí. Y hemos quitado una cosa para echarnos en manos de otra, que yo no sé al final si el cambio que hemos hecho, o que muchos hacen, tiene mucho sentido. Bueno, por un lado, yo quiero mirar en lo positivo, es decir, la Iglesia ha vivido una purificación en este tiempo. Hemos dejado de ser, no del todo, pero hemos dejado de vivir una fe social, más o menos que todo el mundo se bautizaba, todo el mundo se casaba por la Iglesia, hoy en día no. A quien opta por hacerlo, pues lo hace desde unas serias convicciones, o por lo menos de unas convicciones está convencido de lo que está haciendo, ¿no? Pero es verdad que se ha ido propagando ideológicamente y orquestadamente en la sociedad el hecho de que la fe y lo religioso tiene que desaparecer del ámbito de lo público para pasar a lo privado. Esta es una de las grandes tesis de la modernidad, ¿no? Es decir, la razón, todo lo que entra a la razón dentro del estatuto científico es verdad frente a lo otro, que es algo opcional que la persona puede o no puede, pero si lo hace al ámbito de lo privado porque en lo público nos complica la vida. Sin embargo, pues estas tesis han caído por su propio peso, porque detrás hay una antropología que niega la dimensión trascendente del ser humano. Pero al final esa dimensión trascendente no puede apagarse. Todo el mundo necesita creer en algo, ¿no? Efectivamente. Sin creer, sin fe en lo que sea, no puede vivir el ser humano. Entonces, cuando nos hemos retirado, cuando nos hemos dado el paso atrás, o cuando nos han obligado también a dar el paso atrás, pues la persona sigue sintiendo esa sed de Dios, de lo trascendente, y acaba pues en manos de estas pseudociencias, de este tipo también sectas que están aprovechándose en este momento. Hay muchas sectas enmascaradas en terapias milagrosas. A mí lo que y hago autocrítica es por qué nosotros, con la riqueza que tenemos en nuestro patrimonio espiritual, de grandes santos, de métodos de oración, de contemplación, nuestros monasterios que son maestros de espiritualidad, no hemos sido capaces de transmitirle todo esto y hayan tenido que recurrir a lo light cuando teníamos el potaje, ¿no? Pues porque la Iglesia tiene un marketing muy cuestionable. Entonces yo en esto sí que hago autocrítica. Me ha pasado, he tenido experiencias muy bonitas en este sentido con personas. Me acuerdo una persona, siendo yo párroco en un lugar, da igual dónde, pero procedía del mundo del oscurantismo, echaba las cartas, brujería, trabajaba en una tienda de esoterismo y tal. Entonces vino una vez a cumplir con una misa de difuntos y cuando terminó la misa me dijo:
¿qué ha ocurrido cuando tú decías, tomad y comed, esto es mi cuerpo? Y digo, el momento más importante, donde la presencia real de Cristo se hace pan, se hace vino en ese momento. En ese momento he llorado, he sentido una fuerza especial, me decía, ¿no? Y le digo, pues vamos a charlar sobre esto alguna vez. Empezó a venir y yo empecé a enseñarle métodos de oración, de contemplación del Evangelio, tal. Esta chica acabó siendo catequista en la parroquia y abandonó todo el resto porque lo que le ofrecimos en la iglesia pues superaba todo lo que... Ella tenía una predisposición a plantearse cosas, a intentar, ¿no?, buscar más allá. Había buscado en el sitio erróneo, ¿no? Así es. Pero en el fondo, si supiéramos plantearle este patrimonio espiritual que tenemos, dejarían de recurrir a estas cosas. Vamos a continuar con algunas preguntas más. Nos quedan dos dentro de, bueno, pues ese abanico que hemos traído desde la calle. Nos queda la 4 y la 2. ¿La 4? Venga, la 4. ¿Cómo funciona la iglesia? La iglesia. Bueno. Bien o mal, para empezar. Hombre, yo digo que una institución que se mantiene 2000 y pico años... No hay otra. No tiene por qué... No o sea, hay otra. tenemos muchísimos defectos, pero algo hacemos también bien, ¿no? Decía, así como de broma, le decía a Bonaparte o algo así, decía, o entre los cardenales, no me acuerdo muy bien de la anécdota, entre los cardenales discutían, Bonaparte va a destruir la iglesia. Y entonces se decían los cardenales uno otro, no lo hemos hecho nosotros, lo va a hacer Bonaparte. ¿No? Bueno, el chiste. Claro, me hace gracia lo de la iglesia y también el comentario de esta ciudadana, porque hay muchísima gente que te encuentras y te dice, no, yo soy creyente, pero no soy practicante. Creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Esto lo escucharás también, supongo, Rafael, a diario. ¿Qué decimos ante La esto? iglesia no es más que la experiencia histórica, comunitaria, que posibilita que hoy en día cualquier persona pueda encontrarse con el mismo Cristo con el que se encontró Santa Teresa de Jesús, con el que se encontró San Pablo, con el que se encontró San Bernabé, con el que se encontró la Virgen María. ¿Cómo lo hace? Pues desde sus orígenes hay 4 dimensiones que son fundamentales. Primero, la vida comunitaria, porque el ser humano no puede salvarse solo, porque nadie se hace a sí mismo. Esto volvemos un poco a la crítica a la sociedad, ¿no? Ahora que decimos, yo no le debo nada a nadie, tú le debes todo a todos, tú le debes tu vida a alguien que te amamantó, porque nosotros no somos como los animalitos que nacemos y enseguida vamos buscando la ubre de la madre, sino que nos tienen hasta que acercar ahí para que podamos comer. Si somos seres indefensos desde que nacemos, no le debes tú nada a esos cuidados de tu madre, no le debes tú esos desvelos, estamos en deuda, ¿no? Entonces, el ser humano necesita de los demás para poder sobrevivir, pero además necesita de los demás para vivir su fe, que es la experiencia comunitaria. Y eso es lo que sigue manteniendo la Iglesia a través de las parroquias, de grupos, de movimientos, etc. Claro, en 2000 años, Rafael, ¿qué habría sido de la creencia en Dios si no hubiera sido por la Iglesia? Claro, imaginemos todos los miles de millones de seres humanos que han pasado por esa relación de Dios. Si solo fuera una cosa entre Dios no hay una sería muy relación difícil, directa claro, entre Dios y el hombre, sino siempre mediada. Siempre ha sido así, a lo largo de la historia de la salvación. Y si no hubiera una institución, nosotros esa relación con Dios la tendríamos totalmente retorcida a nuestro antojo. Así es, entonces, esta misión la ha cumplido, porque hoy en día tú puedes seguir encontrándote con los evangelios. Habremos tenido nuestras torpezas a lo largo de la historia, pero lo esencial está. Segunda cuestión es valorar el ámbito celebrativo de la fe, que son los sacramentos, que es la oración, que es la liturgia, algo tan hermoso en la vida de las personas también. Porque muchas veces dicen, pero ¿para qué ir a misa el domingo? ¿Para qué? Yo digo, bueno, ¿y por qué celebras tú un aniversario y celebras tu cumpleaños? Si al final, ¿qué cambia de un día a otro? El que tú tengas hoy 32 al que tenga el día siguiente 33, el día es el mismo, ha salido el sol igual, nublado o sin nublar, pero sale el sol. Pero necesitamos las experiencias celebrativas y necesitamos reunirnos con la gente para poder celebrar y disfrutar de la gratuidad. Pues la experiencia de Dios también es gratuita.
Y esa experiencia de celebración, de experimentar la gratuidad, de reunirte con los demás para cantar, para alabar, para adorar, para reconocer la presencia del Señor, es necesaria. Bueno, miremos estos días pasados la locura en torno a la coronación de la Virgen del Carmen. Fue un día malísimo de lluvia, o sea, todo estaba en contra a que aquello funcionara y bueno, pues la iglesia no se cabía y la ciudad se volcó. Si hubiera hecho un día maravilloso, eso habría sido... ¿Podríamos seguir viviendo sin esta celebración? Sí, pero esto es quitarle al mundo la poesía. El mundo necesita de poesía también, ¿no? No tenemos que ser tan racionales. Después, otra cuestión fundamental es que esta iglesia, por decisión de Cristo, que nombra a los apóstoles para que la guíe, pues necesita también esa sucesión apostólica para mantenerla fiel a lo que Cristo quiso de la iglesia. Y esa es la tarea de los obispos, de los sacerdotes, etc. Y otra cuestión que está desde los inicios es la atención a los más pobres. San Bernabé, que es nuestro patrón, vende todo lo que tiene para entregarlo a los pobres y lo pone a los pies de los apóstoles para que estos los puedan repartir. Es decir, no hay una iglesia que no tenga una Cáritas. Entonces, no hay una iglesia que no tenga una Cáritas, no hay una iglesia que no tenga una catequesis para seguir enseñando la doctrina de los apóstoles, no hay una iglesia que no celebre los sacramentos, no hay una iglesia que no provoque la experiencia comunitaria. En esto hemos sido fieles. Rafael, ¿y qué hacemos con los escándalos de la Iglesia? Que también se pone muchas veces el foco en eso y parece que lo único que tiene la Iglesia hoy en día es pues gente mala dentro. ¿Qué decimos a eso de los escándalos? Que también la Iglesia está haciendo últimamente, en eso sí que está haciéndose una evolución y un cambio en la posición, en la transparencia, que has hablado al principio también de esa palabra de transparencia. En esto también se ha evolucionado mucho. Desgraciadamente, tenemos que enfrentarnos a esto. Y lo digo con todo el dolor del corazón, es decir, que de quienes se esperaban que los cuidaran y que los mimasen y los hayan tratado mal, hayan tenido abusos de poder, abusos de conciencia de esas personas, no voy a decir que es imperdonable porque Dios al final lo perdona todo porque su misericordia supera todo, ¿no? Pero es abominable. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues, primero, atender a las víctimas, porque son las primeras a las que hay que salir y atender. Se han hecho sus protocolos para poder atender. La Iglesia se ha comprometido en ayudar, no solo económicamente, porque al final lo económico, ¿qué te soluciona lo económico, por favor, ante un problema de ese tipo? Sino de atención, de acompañamiento, ayuda psicológica a todas las víctimas, y no solo, y si hablamos de lo económico, no solo se ha comprometido con aquellas que hoy en día pues tienen el derecho a hacerlo, sino incluso cuando el delito ha prescrito o el victimario ha muerto y ya no puede ser juzgado, la Iglesia se ha comprometido con la persona. Segundo lugar, prevención. Esto no puede volver a ocurrir en la Iglesia. ¿Se ha hecho o se está haciendo algún tipo de, entre comillas la palabra no es muy bonita, limpieza? Sí. Se está intentando apartar los garbanzos negros del puchero. Así es. Y hoy en día pues también se ha hecho una reflexión en el modo de actuar en estos casos. Los obispos hoy tienen claro cómo se debe actuar, que no lo teníamos claro no solo en la Iglesia, sino en la sociedad en general. Claro. Es decir, las vergüenzas siempre se han escondido. Así es. En una empresa, en los gobiernos y en la Iglesia. Y ahora ya Ahora, lo que tiene que preocuparnos a todos, primero la Iglesia, porque tenemos que ser ejemplares en esto, por supuesto, pero tenemos que seguir dando pasos en nuestra sociedad, porque las estadísticas no las hemos hecho nosotros, están hechas, Defensor del Pueblo tiene estadísticas, etcétera, se han recogido testimonios, se han recogido denuncias, y hablamos de que las denuncias de sacerdotes, personas vinculadas a la Iglesia, es un 0,2%. Hay un 99,8% en la sociedad de abusos que tiene que ser también investigado, porque es un problema social que ha afectado a la Iglesia, por supuesto, que en nuestro caso no debería haber afectado, por supuesto,
Sí, pero que no es un problema de una institución, No. sino es un problema de una sociedad. Y bueno, pues lógicamente... La mayoría de los casos se dan en el ámbito familiar, se dan en el ámbito también de la educación, en el ámbito escolar. En el ámbito de la política, lo hemos visto también recientemente, es decir, quería por desgracia, entrar, pero... No quería entrar yo ahí. No, pero quiero decir pero, que claro, ninguna institución, ningún ámbito de la sociedad está libre, por desgracia, ¿no? de eso estas, es. de Y estas- tampoco han de estas tenido muy cosas. claros los protocolos, igual que nosotros no los teníamos. Vivimos en un momento donde para el otro exijo demasiado y para mí tengo la manga muy ancha, pero yo con eso no quiero echar balones fuera y lo primero que he dicho es que ojalá nunca se hubiera dado y que me parece algo abominable que haya ocurrido dentro de la Iglesia. Vamos entrando en la recta final, creo que nos queda una pregunta de los ciudadanos para que no nos dejemos ninguna ya que nos atendieron amablemente, creo que nos queda la 2. Hombre, un sacerdote joven porque sea más moderno, ¿no? Porque hombre, yo conozco curas que son más mayores y son como muy antiguos y tal, ¿sabes? Que no aceptan ciertas cosas. Eso. De esto ya hemos hablado. Muy moderno, Rafael no es. Ahora, el concepto moderno también es relativo. No, porque ¿no? en el concepto moderno filosófico soy más moderno que tú. Bueno. En lo que se entiende por modernidad, ¿no? Pero bueno, de esto hemos hablado ya un poco antes, ¿no? Pero es verdad que, bueno, lo de la modernidad también es algo tan relativo porque la modernidad hoy muchas veces tiene una duración de meses. Lo que es moderno hoy dentro de unos meses Mira, no lo las es, modas, ¿no? Las modas, yo he vuelto a poner pantalones que tenía de hace años y años. Bueno, Pero que no vas siempre así no vestido, va- Rafael. No. Vale, no, yo pensaba que ibas siempre así. Para cosas importantes, Vale, como vale. tu programa. Vas de paisano y También. Hombre, cuando tengo que representar institucionalmente, pues no. Ir con las modas al final acaba haciendo que tu vida vaya como una veleta. Yo siempre le digo a las personas, busca tu centro. A partir de ahí podrás integrar muchas cosas sin que se produzca una esquizofrenia en ti. Pero tienes que tener, al final en la vida tenemos 4 cosas claras, tampoco hay que buscar tantas, pero uno tiene que saber perfectamente qué es lo que quiere y lo que no quiere para su vida. Y después, ¿qué voy integrando que a mí me enriquece como persona sin negar mis raíces? Al final esto es lo que hace la Iglesia. Es decir, tiene clara cuáles son sus raíces, va integrando todo lo que bueno que hay y sabe que hay cosas que no puede integrar porque contradice la esencia de lo que es. Y nada más, entonces a partir de ahí, pues abrazamos a todo el mundo. Nos quedan tan solo unos minutos. Tenemos pendiente que dejes grabada esa pregunta a ciegas para nuestro invitado de la próxima semana. Así que, igual que hemos hecho contigo al principio del programa, se lo pondremos al arrancar nuestro cuestionario. Así que la cámara tuya y lánzale tu pregunta. Pues mira, como yo ahora estoy viviendo en un momento de mi vida en la que vivo muy de la gratuidad y agradecido a todo, y creo que esto es, y en el pregón yo decía que estoy en deuda y me siento en deuda con muchas cosas en la vida, pues yo le preguntaría al siguiente, dime 3 cosas por las que tú le das gracias a Dios. Perfecto, pues se la pondremos y veremos a ver cuáles son las respuestas. Respuestas cortitas las que nos tienes que dar a nuestro cuestionario express para conocer un poquito las aficiones de Rafael. No sé si puedes tener o no mascota. ¿Tienes mascota? No tengo porque yo en mi casa no paro, yo siempre estoy en Madrid, esto, tal, no tengo ni un pobre canario, nada. Tampoco, lógicamente, lo tendrías atendido como se merece. Pena, Claro. o sea, me dan pena los animales encarcelados, o sea, en jaulas y estas cosas me dan mucha penilla. ¿Cuál es tu debilidad a la hora de comer? ¿Qué es lo que más te gusta comer? A mí los dulces me vuelven loco. Sí, el chocolate, el merengue, estas cosas. Madre. ¿Cuál es tu ciudad favorita del mundo? No me digas Marbella, que no sirve. Bueno, vale. Claro, que sí. Pero es que son muchas porque depende de lo que busques. O sea, me gusta Estambul, me encanta pasar por Salamanca, me encanta perderme en Granada.
En verano me encanta el rinconcito de Bolonia, ahí en Cádiz. No sé, es que son muchos sitios. ¿Qué música escuchas cuando te apetece ponerte algo de música? Muchas, en eso soy como muy ecléctico, ¿eh? Yo escucho desde ópera, que me encanta todas las arias que me pongo ahí y tal, pero después estuve en el concierto de Vanessa Martín este verano, ahí que tuve la oportunidad de conocerla también personalmente, porque casé a su hermano no hace mucho, en fin, muy variado, sí. ¿Una película que has visto 1000 veces y no te cansas? Pues quizá esta, es que también para el cine soy un poco raro, pero me gusta una película saudí, se llama La bicicleta verde, muy interesante, la recomiendo, Wadja se llama, sobre el tema de la mujer, el tema del Islam, pero una que es como una gran metáfora, casi una alegoría de dioses y de hombres, sobre los monjes de Tibirín en el Atlas, que fueron también asesinados a manos de fundamentalistas islamistas, ¿no? Si no te hubieras dedicado a la profesión actual, si no hubieras sido sacerdote, me has dicho que ibas a ser periodista. Sí. ¿O tienes otra de esas profesiones ahí, algo que te habría gustado hacer? Yo quería ser periodista, pero hoy en día, si no hubiera sido sacerdote, también hubiera sido sacerdote, porque no entiendo de otra forma la vida. ¿Cocinas? ¿Cocinas algo? No, nada, soy ¿no? muy malo para la cocina, pero mi madre cocina genial. Ese es el problema. ¡Qué suerte! Ese es el problema. Ya sé la respuesta. ¿Un libro que nos recomendarías leer? Pues mira, evidentemente la Biblia, pero la Biblia siempre con ayuda. Leerla solo, no. La Biblia necesita leerla con ayuda, pero después yo recomiendo los clásicos. Yo recomiendo que se lea El Quijote, que se lea La Divina Comedia, porque me encuentro hoy en día como muchos bestsellers que no tienen nada de literatura y me parece aburridísimo leerlo. No sé si has caído en las redes de las series, ahora que está el boom de las series. ¿Ves series habitualmente? No me da tiempo. Prefiero las miniseries estas que son 4 capitulitos y tal, pero no me da mucho tiempo. Pero he visto algunas sobre un judío de ortodoxa y tal, que me parece... Pero las series españolas no me gustan mucho. Y te digo... Las series, ahora que mencionas eso, las series me fascina la cultura ultra ortodoxa, me parece una cosa... Pues hay una que se llama El Judío o algo así, que es muy interesante. Sí, que son pero fascinantes. yo a las series le haría una crítica en España, ya aprovecho, aunque me quede poco tiempo, porque hay series, por ejemplo, danesas y tal, muy interesantes, porque reflejan la realidad. Y aquí las series la hacen para ideologizar la realidad. Y no me gusta, porque lo que muestran es cómo quieren que sea la sociedad y otros muestran qué es lo que hacen los artistas, cómo es la sociedad para poderla transformar. Dicho queda. Por último, acabamos siempre con un supuesto curioso. Si tuviéramos una lámpara mágica, un genio, un único deseo, el deseo para que se cumpla, la única condición que tiene que ser un regalo para Marbella. Lógicamente, lo del genio y demás es para que sea un deseo omnipotente, ¿no? ¿Qué le regalarías a Marbella si tuvieras que regalarle algo? Lo que fuera. Pues mira, que vivamos conforme a lo que somos y que Marbella nunca pierda su esencia, que es la de un pueblo que mantiene tradiciones pero se abre a la modernidad, vamos a usar la palabra, pero que tampoco se olvida de su fe. Yo eso no me gustaría que se perdiera. El arraigo, ¿no? El arraigo. Porque la gente, los primeros que vinieron aquí a pasar vacaciones, no vinieron porque tuviera las mejores playas, que no las tiene Marbella, sino porque se encontró con un pueblo especial. Y eso fue lo que lo atrajo. Y si perdemos esto, vamos a perder nuestra esencia y vamos a perder lo que atrae de Marbella. Tienes toda la razón, ¿eh? Es el encanto y realmente el atractivo que tiene Marbella. Rafael, gracias, ha sido un placer compartir un ratito de charla contigo. Gracias por tu generosidad y por venir a compartir con nosotros toda tu experiencia y tu sabiduría. Un placer. Nosotros nos tenemos que marchar, volvemos en el siguiente cuestionario. Ya sabéis que a través de la página web rtvmarbella.tv tenéis todos los programas con todos los invitados. En cualquier momento, aleatoriamente cogéis uno y seguro que descubrís y aprendéis un montón. Nos vemos en el próximo. Gracias.